Hoy por la mañana mirábamos algunos ejemplos de los muchos que pueden haber, muchos ejemplos, pero algunos mirábamos en la mañana, ejemplos de las múltiples bondades de Dios para con Israel, su pueblo, la dirección de Dios, la liberación de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios. Y yo preguntóme, debido a eso, ¿de qué manera podemos pagar, responder a Dios por esa gran solicitud de Él para con nosotros? Es decir, por sus múltiples beneficios, mercedes, ayudas, favores, bendiciones en favor mío, en favor nuestro, en lo personal, matrimonial, familiar, congregacional. ¿De qué manera nosotros podemos pagar sus múltiples beneficios en favor nuestro? Y terminábamos en la mañana diciendo únicamente sirviéndole. No hay nada más que podamos hacer. ¿Usted cree que usted da dinero para Dios? ¿Usted cree que sus bienes y todo lo que tiene están de alguna manera sirviendo a Dios? No hay forma. ¿Usted cree que nuestras capacidades, que nuestra inteligencia, que nuestras habilidades, que nuestras virtudes están de alguna manera sirviendo a Dios como Dios quisiera? ¿Realmente Dios se complace con todo este servicio de las cosas que he mencionado, bienes, dinero, habilidades, capacidades? En parte puede que sí, si lo hacemos de corazón. Pero a través de toda la Biblia, y yo no me voy a cansar de predicarlo, y yo no me voy a cansar de enseñarlo, y yo no me voy a cansar de decirlo, de decretarlo, Pastor Jerry, por decirlo así. De decretarlo, ya me convertí al otro bando ya, de decretarlo, de decretar la verdad inequívoca que a través de toda la Biblia corre este concepto de servir a Dios. Y en la mañana, hermano Natanael, perdóname, me salí de la ortodoxia, me atreví a enseñar 4 puntos, ¿ok? Y me atreví a enseñarlo, creo que de manera expositiva. Anda la porra. Híjole. Perdónenme. Volveremos a la ortodoxia. 3 verdades para el día de hoy, para este momento. 3 verdades. ¿Ok? Para poder nosotros resumir de alguna manera este concepto maravilloso que debemos de tener en cuanto a cómo podemos responder a Dios por sus múltiples beneficios, por su guianza, por su dirección, por sus liberaciones, por sus protecciones, por sus provisiones. Hasta sin esperar llegan provisiones por allí y me traen un watermelon y me traen una uvita y me traen unos duraznitos y me traen unas manzanitas y de repente aparecen por allí provisión de Dios de alguna manera. ¿Cómo podemos responder? En el versículo 14 tenemos 3 verdades y que no deja de ser importante volver a repetir algunas verdades más tocante a lo de la mañana, al servicio, que aunque no lo aplicamos de manera completa, sino que lo vamos a ver esta tarde. Primero, ¿cómo podemos nosotros responder a Dios debido a estos múltiples beneficios? Primero, temiendo a Dios. Ahora pues, temed a Jehová,
Segundo, sirviendo con integridad a Jehová Dios. Tercero, dice aquí, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Entonces, el tercer punto sería entonces aquí, apartándose para Jehová Dios, temiendo a Jehová Dios como consecuencia, sirviendo a Jehová Dios como consecuencia, apartándose para Jehová Dios. Tres verdades. Vamos entonces a la primera. Temiendo a Jehová Dios. Ahora pues, temed a Jehová. ¿Cómo entender esto de temer a Dios? ¿Cómo entender esto de que hay que temerle a Dios? Voy a estar leyendo algunos conceptos. Para un no creyente, para alguien que no conoce a Dios, en algunos casos simplemente no hay temor de Dios alguno. Al inconverso, al impío, le da lo mismo Dios. Y hace lo que quiere, y vive como quiere, reacciona como quiere, trabaja donde quiere, vende lo que quiere, y hace todo lo que quiere. Hermano, en el impío no hay temor a Dios. El único grado de temor que existe en algunos de los impíos es que algunos saben que si hacen cosas malas, papá Dios me va a castigar. Y lo dicen en término coloquial, es decir, en términos folclóricos, en términos muy especial. Pero yo no puedo hacer eso porque papá Dios me castiga. Existe un grado de temor a Dios en ese sentido. Obviamente hablando, existe un grado de temor a Dios cuando le tienen miedo a la muerte, porque no saben lo que hay después de la muerte. Y de manera especial, como mucha gente a mí me ha dicho cuando hemos salido a predicar a la calle, puerta a puerta también, me dicen, no, pastor, predicador, la verdad de las cosas es que si yo me muero me voy al mismísimo infierno. Y me lo han dicho mucha gente. A ese grado llega el temor a Dios en la gente que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Hacer cosas malas y a la muerte eterna. Pero para un creyente, el temor de Dios es algo muy diferente. El temor, busque por un momento allí, Hebreos capítulo 12. El temor del creyente es el reverenciar a Dios en primer lugar. Y estamos de acuerdo, pero no es lo único. Entonces, para un creyente es algo diferente. El temor del creyente es aprender, es buscar el cómo reverenciar a Dios, porque Él es reverendo. Hermano, solamente Dios merece reverencia, porque Él es reverendo. Entre paréntesis, no se atreva a decirme reverendo. Oiga bien, no se atreva a decirme reverendo. El único reverendo es Dios, porque merece reverencia. El reverendo Dios merece la reverencia del hombre hacia Él. Entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor. ¿Y qué cosa? Y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que podríamos nosotros describir de una manera amplia, general, lo que significa el temor de Dios para los creyentes. Busque Isaías capítulo 8. Este es el factor que nos motiva a rendirnos al Creador del universo. Hermano, entonces el temor a Dios es
es que nuestras vidas reverencien al reverendo. Es que cuando estemos dentro de este lugar, reverenciemos a Dios. Es que cuando estemos haciendo algo para Dios, reverenciemos, seamos reverentes para Dios, reverenciándole. Es que cuando estemos en nuestro hogar, nosotros actuemos de tal manera que nuestra actitud, reverenciemos a Dios, porque Él es reverendo. ¿Me explico? Es decir, tener una actitud reverente al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Isaías 8:13 dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y sea Él vuestro miedo. También el temor a Dios implica, mira para acá, tenerle miedo a Dios. Yo no dije pánico, sino ese temor, ese miedo de saber que papá da pau pau. ¿Entiende? Que papá da pau pau, da pelitas. Y que aunque Dios es amor, pero también es fuego consumidor, porque no tendrá por inocente al culpable. ¿Me explico? Esto es entonces, de alguna manera, lo que yo entiendo frente al temor que debemos de manifestar, tener para con Dios. Entonces, entendamos un poquito más algo. Proverbio 1:7, donde declara, Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando el ser humano comienza a entender que debemos de tener temor a Dios, es allí donde comienza el principio de la sabiduría. Y cuando comenzamos a tener sabiduría, de alguna manera es el temor de Dios el que nos va enseñando dicha sabiduría. Y no es sino que hasta que comprendamos quién es Dios, qué hace Dios, qué enseña Dios, qué advierte Dios. Es entonces cuando aprendamos este concepto amplio de qué, de quién es Dios. Es entonces cuando hemos de desarrollar un temor reverencial y real hacia Él. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque la verdadera sabiduría, repito, solo viene de entender quién es Dios y que Él es santo, justo y soberano sobre todas las cosas. Él hace lo que quiere, cuando quiere, porque quiere, donde quiere, para lo que quiere. Él es soberano y nadie puede criticar, ni cuestionar, ni menos evitar la soberanía de Dios. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Repito, ahora pues, Israel, es decir, Moisés está desafiando y enseñando e instruyendo al pueblo lo que verdaderamente, lo que realmente Dios pide de ti y pide de mí. O en este contexto histórico, pedía de Israel. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Como consecuencia, que andes en todos sus caminos,
como consecuencia de temerle y andar en sus caminos, que lo ames. Por tanto, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículos entonces 20 y 21. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él, Dios, el Creador, el Soberano, al que debemos temer, al que debemos servirle, al que debemos seguirle, por quien debemos jurar en el nombre de Él. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes y terribles y cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Así que a Él temedle. Es decir, nosotros tenemos que caminar nuestra vida cristiana en el temor a Dios, de tal manera que reverenciemos a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Porque Dios todo lo sabe, porque Dios todo lo ve, porque Dios todo conoce. Y conoce todos nuestros propósitos, y conoce todas nuestros deseos, y conoce todo toitito, todo toitito, lo que hay en mí y de mí, Dios lo conoce. Y debemos de cuidarnos. Por eso cuán peligroso es llenarnos tanto de Dios y olvidarnos del temor a Dios. Porque Dios nos va a pedir cuenta por cada coma y por cada punto que hayamos aprendido de la Biblia. Porque esto no es un juego. Dios no es un objeto de juguete. Dios es el soberano que con nuestras vidas tenemos que reverenciarle, porque Él es reverendo. El temor de Dios, el temor a Dios es la base para nuestro andar en sus caminos, para servirle y así amarle hasta cuando Cristo venga. Muchos tienen la tendencia de minimizar el temor de Dios de los creyentes, interpretándolo como un mero respetar. Y no estoy diciendo que no debemos respetar las cosas de Dios, no estoy diciendo que no debemos respetar la obra de Dios, no estoy diciendo que no debemos respetar el nombre de Dios, aun cuando se nos sale, ¡ay Jesucristo! ¡Ay mi Padre! Hasta en eso debemos tener cuidado, porque no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano para dichos y cosas triviales, Pastor Jerry, pasajeras, efímeras, temporales, terrenales. Gracias, Pastor Jerry, gracias. Es algo personal que él tiene conmigo y yo tengo con él. Hermanos, debemos de tener sumo cuidado en este aspecto. Por eso que debido a todo esto, óigame, por eso que debido a todo esto nos cuidamos de los conceptos mundanos que están entrando dentro de la iglesia. Música irreverente, actuaciones irreverentes, vestimenta irreverente. ¿Qué más? Música, prácticas, recoger dinero de manera irreverente. Y usar la obra de Dios y usar las facilidades que Dios nos ha dado, usarlas de manera irreverente. Porque Dios no nos dio esto para convertir, Dios no nos dio esta propiedad para convertirla en una discoteca. Y no quiero irme por allí, pero entiende lo que estamos hablando. Esto no es un show, no es un circo, no es una discoteca, no es una plataforma política, no es una plataforma para ofrecer negocio, para hacer negocio.
Dios nos dio esto para reverenciar el nombre de Jehová, el nombre de Dios, al eterno, al soberano, al que todo lo sabe, al que todo lo puede, al que todo lo tiene, al que todo lo alcanza. ¿Entiende por qué no podemos ser diferentes? Por supuesto, la gente quiere show, la gente quiere mundo, la gente quiere mundanalidades, la gente quiere prácticas y acciones y eventos dentro de la obra de Dios irreverentes, mundanales, algunos hasta con tendencia inmoral. Así que el tener miedo a Dios no es algo, no es algo como tenerle miedo a un tirano, a un dictador, sino ese temor reverente que nos invita y que nos mueve a vivir vidas piadosas, a vivir vidas santificadas que agraden al Señor. Esto implica, óigame bien, esto implica que nosotros, por medio de nuestras vidas, debemos de respetarle, obedecerle, someternos a sus mandatos, a su disciplina, a los conceptos de adoración con admiración para con él. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová, es decir, la práctica del temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esto tiene que ver en el concepto del temor de Jehová. Proverbios 8:13. No debemos temerle a su ira de una manera, no bíblica, a menos que temamos al castigo debido a una mala conciencia o a una obra mala o a un corazón duro, lleno de pecado y lleno de maldad. Así que temor a Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso, creador de todo y de todos. Como leímos, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. ¿Cómo? Con reverencia, con admiración a un Dios santo que ama, que ha bajado desde la eternidad de los cielos y ha bajado a la tierra en la persona de Jesucristo para hacer una obra magna en tu vida y en mi vida. Así que temor a Jehová es tener la debida reverencia y respeto a Él y hacer todo lo que se requiere de nosotros para servirle. Estar frente a su rostro en todo lo que hacemos para hacerles agradables, sin dejarnos influenciar por querer recibir una buena opinión de las personas. No me importa lo que dice las personas u otros grupos u otra iglesia, me importa lo que Dios dice en su palabra y lo que nos enseña en su palabra para temerle con sabiduría, con reverencia. Temer es actuar, temer a Dios es actuar en favor de su voluntad. Temer a Dios es no deshonrarlo con nuestras acciones. Temer a Dios es no tergiversar a Él o su palabra en el mundo que pretende tergiversar la obra de Dios, el pueblo de Dios, la palabra de Dios y la persona de Dios. ¿Cuántos han dicho que Jesucristo era homosexual, por ejemplo? Dígame, ¿cuántos? Esa es una irreverencia total. El temer a Dios no nos permite tergiversar conceptos reales, correctos. El temer a Dios implica tomar el peso y la importancia correcta de su llamado y del ministerio que nos ha puesto por delante.
El temer a Dios implica odiar el pecado, lo que Dios odia. El temer a Dios implica amarlo de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, guardando sus mandamientos. Si no tenemos temor de Dios en nuestras vidas, no tomaremos lo suficientemente en serio esto del pecado y de la santidad de Dios. Si no tenemos temor de Dios, no tomaremos lo suficientemente en serio el honrarle, el reverenciarle. Si no tenemos suficiente temor de Dios o no tenemos temor de Dios, no tomaremos lo suficientemente en serio el servirle con temor y temblor. ¿Cuántas veces uno viene cansado? ¿Cuántas veces uno viene agotado? Me imagino, voy a colocar el ejemplo del pastor Jerry. Una semana difícil en el trabajo, viviendo en New Jersey, 1 hora. Y a mitad de semana se le ocurre a este fanático venir a la iglesia, cruzar ese puente que es el infierno. Y llegar a la iglesia. Y tomar el van de 15 pasajeros y recoger gente en el Bronx. Y las veces que se le ha sido difícil, le ha pedido el hermano Rosalío. Y a veces tener que enseñar. Y si Rosalío no pudiese llevar a la gente, Pastor Jerry tuviese que llevarlo y tener que volver a New Jersey, no sé a qué hora, para luego mañana volver al trabajo que tiene. Hermanos, ¿qué es eso? Hay una combinación de factores sobre la base del temor a Dios, reverenciar a Dios, obedecer su palabra, servir a Dios, honrar a Dios, porque Dios ve todo esto. Y entiende lo que implica que nosotros debemos entonces tener una actitud correcta frente a lo que es el temor a Dios, temer a Dios, para poder reverenciarle, honrarle, bendecir su nombre, alabar su nombre. ¿De qué manera entonces nosotros debemos de responder a los múltiples beneficios que Dios tiene para con nosotros? Primero, debemos de temer a Jehová Dios. Hay muchas cosas que decir, pero esto es más que suficiente. Segundo, ahí mismo entonces Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová. Segundo, sirviendo a Jehová Dios. Temiendo a Jehová Dios. Segundo, sirviendo a Jehová Dios. Temed a Jehová, versículo 14, y servirle con integridad. ¿Será que y no lo busqué en comentarios, pero busqué sinónimo de integridad? ¿Será que cuando dice y servirle con integridad, servirle con honradez, servirle con rectitud, servirle con moralidad, servirle con entereza, servirle con sanos propósitos, con integridad? Amados, una de las acciones resultantes de este temor a Dios es la reacción obvia de querer servirle. Porque es un mandato, es un mandamiento. Y yo quiero obedecer a Dios para reverenciar con mi vida, con mis hechos y con mi servicio a Dios. Es obvio que le sirvo porque le amo. Es obvio que le sirvo por gratitud. Pero también es muy obvio que sirvo a Dios porque le temo, porque es un mandamiento. El que teme a Dios le sirve. El que le sirve a Dios es porque le teme. Vamos nuevamente a Deuteronomio capítulo 10, que ya lo leímos una vez, pero leámoslo nuevamente. Deuteronomio 10, versículo 12.
Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que, primero, ya lo dijimos ya, temas a Jehová tu Dios. Como consecuencia, el temor a Dios, el temor de Dios en nuestras vidas nos va a permitir andar en todos sus caminos y que lo ames. Y luego dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego versículo 20, Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Va de la mano, es consecuente una acción de la otra. El temor a Dios nos motiva, nos invita, nos exige, nos pide el andar en sus caminos, el amarle con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Pero sobre eso implica que si amamos a Dios, que si reverenciamos a Dios, hay que servirle para que a través de nuestro servicio reverenciemos y exaltemos el nombre de Dios y Dios sea glorificado. Un ejemplo, y es algo que tengo muy claro en mi vida, que usted también debería tener claro. Cuando a mí personas que no son de la iglesia ven esta iglesia pequeña en cuanto a cantidad, 100 personas, poco más, poco menos, a veces más y a veces menos, porque este asunto baja la asistencia y de repente sube. Pero cuando me hacen comentarios, ¿cómo pueden ustedes tener esta propiedad tan grande? Y oye, y con parqueo, y tienen casa donde el pastor puede vivir, y tienen un auditorio al lado para hacer tremendas fiestas, tremendas pachangas. Mira, esas palabras tienen que dar gloria a Dios, porque yo no tengo nada que ver en eso. Nada que ver en eso. Y cuando usted, amigos y visitas, le manifiestan también lo mismo, usted tiene que llevarle la gloria a Dios. ¿Me explico? Porque todo esto sucede como consecuencia de la gloria de Dios. Y no tenemos que empañar entonces esta gloria de Dios haciendo cosas incorrectas y irreverentes. Bueno, me perdí un poco con la idea que quería transmitir, pero sigamos adelante. Pero ¿qué implica en el tiempo del Nuevo Testamento, como en el tiempo del Antiguo Testamento, el servir a Dios? Primero hablamos del temor a Dios, ahora hablamos del servicio a Dios. ¿Pero qué implica? ¿Qué implicaba el servir a Dios en el Antiguo Testamento? Allá, lejos. ¿Qué implica el servir a Dios ahora en el Nuevo Testamento? Amados, y me puse a estudiar en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de servicio, mostrándonos cómo Dios esperaba que su pueblo le sirviera. El concepto de servicio, por lo tanto, en el Antiguo Testamento estaba íntimamente, estrechamente ligado al concepto de adoración. Y esto implicaría que el pueblo de Israel debía servir a Dios a través de la obediencia a sus mandamientos, la oración, la ofrenda de sacrificio y la celebración de la fiesta y todo lo que tiene que ver con acciones prácticas que hacían que el pueblo de Israel adorase a Dios, bendijese a Dios, alabase a Dios.
Entonces, era un concepto del servicio a Dios muy distinto. El servir a Dios en el Antiguo Testamento estaba implícitamente relacionado con la adoración a Dios. El que adoraba a Dios, servía a Dios. Por eso tenemos, por ejemplo, en el Salmo 100, tenemos versículo 2, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, con expresiones de adoración, de alabanza a Dios. En el libro de Levítico describe las funciones, por ejemplo, de los levitas, quienes estaban encargados del servicio en el templo. Su servicio era un acto de adoración y una muestra de su compromiso con Dios. Y aquí, en el contexto del libro de Josué, nos muestra cómo el pueblo de Israel, bajo la dirección de Josué, conquistó la tierra prometida y la habitó. Este acto de conquista fue en servicio a Dios, una forma de cumplir en obediencia su voluntad. En el Antiguo Testamento, estas eran las expresiones de servir a Dios. Pero en el Nuevo Testamento cambia este asunto. Cambia. En el Nuevo Testamento tenemos entonces un concepto un poco diferente. Nos ofrece una visión diferente del servicio, mostrando su importancia y sus diferentes formas de expresión. En Romanos 12, por ejemplo, como en primera a los Corintios, el Señor por medio de Pablo nos recuerda que cada uno de nosotros tiene dones diferentes y que debemos usarlos para adorar a Dios por medio del servir a la comunidad cristiana, enfatizando que estos dones no son para nuestra propia gloria, sino para el bien común de los demás y así traer gloria a Dios. Primera de Corintios 12, versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todo, es el mismo. Aquí Pablo está resaltando la diversidad de formas en que podemos servir dentro del cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene un papel único que desempeñar y nadie es insignificante. Todos somos iguales a los ojos de Dios y esto nos garantiza que siendo todos iguales a los ojos de Dios, todos podemos alcanzar estas expresiones de adoración a Dios sirviendo al prójimo. Efesios nos recuerda que somos llamados a ser servidores unos a otros. Esta idea de servicio mutuo es fundamental para la vida de la iglesia. La base de este servicio hacia nuestro prójimo es el concepto de Cristo. Mateo 20, 28. Pues el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino ¿para qué? Para servir, para ayudar, para bendecir al prójimo y para dar su vida por muchos. Entonces, ¿cuál es el concepto total, global de la Biblia en el servicio a Dios? En el servicio a Dios, entonces, debemos de complementar los dos conceptos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos manda a servir a Dios por medio de servir a nuestro prójimo, bendecir al prójimo, predicarle al prójimo, ayudarnos unos a otros. Que todo esto implicaría expresiones de reverencia y de adoración a Dios, como lo manda el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos verdades que nosotros tenemos que poner en funcionamiento. Primero, el temor a Dios. Segundo, el servicio a Dios. Resumiendo, según la Biblia, servir es un acto de devoción, adoración y de fe y de reverencia a Dios.
que se manifiesta en acciones de ayuda y amor hacia el prójimo, en obediencia a la palabra de Dios. No me malentiendan, no estoy hablando del evangelio social, por si acaso. El evangelio social es una herejía. Sí debemos de ayudar, pero dentro de los conceptos bíblicos correctos. Y no debemos solamente de dedicarnos al evangelio social, porque es más que el evangelio social. El evangelio social de ayuda al prójimo es parte de estas expresiones, pero no es lo único. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos pagar a Dios, por decirlo de una manera, sus múltiples beneficios? Primero, lo tenemos que hacer por medio de este acto del temor a Dios. Segundo, lo tenemos que hacer por medio de este acto de servir a Dios. Tercero y último, debemos de pagar a Dios y pagar por sus múltiples beneficios por medio de este apartándose para Jehová Dios. Temer a Dios, servir a Dios y apartarse para Dios. Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová, temor a Jehová, temor a Dios. Segundo, y servirle con integridad, servir a Dios. Tercero, apartándose para Jehová. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y entonces servir a Jehová. Una pregunta de manera general. ¿Tiene usted dioses? Como lo he enseñado múltiples veces, cantidad de veces, en mi pastorado de 32 años. Dioses no son solamente los que teníamos antes en la religión tradicional, sino que aún los creyentes tenemos dioses. Un Dios es todo lo que no me permite adorar a Dios y servir a Dios. Sabiendo que yo puedo quitar esos dioses para adorar a mi Dios y para servir a Dios, y no los quiero quitar, eso se convierte en un Dios en tu vida. Y te conviertes en un idólatra. Esto no estaba en el paquete, se me ocurrió ahora por si acaso. Cuando le vi la cara a Rosalío, me recordé inmediatamente de ese punto. Quitad pues de entre vosotros tus dioses, para que puedas servir a Dios con integridad. El sueño puede ser tu Dios, la cama puede ser tu Dios, la comodidad puede ser tu Dios, tu casa puede ser tu Dios, el perro, Carmelo, Rigo puede ser tu Dios, vos puede ser tu Dios. Tus hijos pueden ser tus dioses, tu esposo, tu esposa pueden ser tus dioses, tu carro, tu casa pueden ser dioses que nos impiden venir a adorar a Dios y servirle como Él quiere y como Él merece. ¿Alguien dice amén? Tus amigos pueden ser dioses. Hasta tu suegra puede ser un dios. No dije dragón, no se asuste. Solamente suegra. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Seamos honestos. ¿Tenemos dioses o no tenemos dioses? Pero este concepto de apartarse
es amplio en la Biblia. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los ejemplos destacados en este asunto de apartarse, y ya entramos a la idea del tema, es Daniel. Daniel capítulo 1. Fue tomado preso, prisionero. Estoy convencido que lo convirtieron en un eunuco. Lo llevaron a Babilonia. Le iban a dar la comida del rey. Y él decidió apartarse de la comida del rey porque tenía reverencia a su Dios y a la palabra de Dios. Algunos de nosotros los jartones, miren, nos metemos esa comida y pedimos más todavía. Daniel dijo, yo propuse en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. Ese es un concepto literal cuando la Biblia habla de apartarse. Romanos capítulo 1, versículo 1, tomando un ejemplo del apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y luego dice, apartado para un propósito, el evangelio. Y quiero que me entiendan algo, por favor, frente a esto del servicio. No estoy hablando de apartarnos y separarnos para Dios porque voy a ser pastor o voy a ser misionero. O usted, señorita, va a ser la esposa de un pastor o de un misionero. No. Estos son conceptos y son verdades amplias para todo el pueblo de Dios. Porque donde usted viva, y lo que usted haga en su función laboral, usted va a tener que aprender a reverenciar aún el nombre de Dios en esos lugares, en esas actividades. Algunos dicen, yo sirvo al Señor part-time o full-time, mitad de tiempo o tiempo completo. No, yo no creo en eso. Todos tenemos 100%. Todos estamos involucrados en este servir a Dios 100% de nuestra vida, no un part-time, no un full-time, no mitad tiempo, ni tiempo completo. Todos servimos a Dios y adoramos a Dios y tenemos que reverenciar a Dios porque mi vida entera es full-time, tiempo completo. Porque si no tendríamos que creer que yo cuando vengo a la iglesia me coloco el traje de cristianito y adoro y reverencio y doy reverencia a Dios, pero cuando llego a la casa cuelgo el traje porque ahora ya dejé de ser cristiano y puedo hacer lo que yo quiero. No, mis amados, este concepto es total, 100%, 24/7, como se dice popularmente hoy en día. Ahora, este apartar implica varias cosas. Primero, el apartarse es un llamado divino. En muchos casos, cuando la Biblia menciona que alguien ha sido apartado, separado, se hace referencia a un llamado especial, a una elección especial. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios apartó a los profetas para comunicar su mensaje al pueblo de Israel. También como Dios apartó a Moisés y lo separó para liderar a Israel en la salida de Egipto y recibir los mandamientos de Dios en el monte Sinaí. En el Nuevo Testamento tenemos que separarse. Por ejemplo, tenemos a Juan el Bautista que fue separado porque tenía un propósito especial hasta que apareció en Israel para anunciar la primera venida del Mesías. Juan el Bautista fue separado para cumplir un propósito. Pablo fue separado para cumplir un propósito. Entonces, este concepto de separación implica un llamado divino. Segundo, este concepto de apartarse tiene una relación directa con la santidad. El apartarse también implica una separación para
la santidad. Dios nos manda a separarnos de lo mundano, de lo profano, de lo inmoral, de lo perverso, de lo que no le agrada a Dios, de emociones negativas, egoísmos y cuantas cosas que inundan la mente y el corazón del creyente. Y separándonos de todo eso, Dios nos manda a separarnos con el propósito de quitar eso de nuestra vida, pero incrementar en nuestra vida la santidad de Dios, la moralidad de Dios, las buenas costumbres de Dios, el buen pensar de Dios, el buen actuar de Dios. Porque dejando todos estos conceptos mundanos, triviales, pasajeros, inmorales, negativos, no podemos quedarnos vacíos. Tenemos que llenarnos de Dios. Que puede ser posible que al quedarnos neutrales, nada de lo malo, pero nada de lo bueno, podamos volver a lo malo y pueda ser peor. Creo que la Biblia dice por allí que cuando sale un demonio de la vida de una persona, tiene que tener cuidado porque pueden volver 7 más. No sé si se aplica ese principio. Cuando la casa está vacía, correcto. Cuando la casa está vacía, queda vacía. Se limpió de todo lo malo, pero nos quedamos vacíos. Y ahí vuelven entonces, pueden volver esas alimañas espirituales, demoníacas. Entonces, el apartarse a Dios es un llamado divino. El apartarse para Dios es un llamado a la santidad. El apartarse para Dios es un concepto de una protección. En el libro de Nehemías se relata cómo el pueblo de Israel se apartó de las naciones paganas para evitar la contaminación espiritual y mantener su adoración de manera diáfana y transparente y clara para Dios, pura para Dios. Abraham fue quitado de su parentela, de su familia, porque tenía un propósito especial. Y Dios quería proteger la vida de Abraham, para cuidarla, para que él en obediencia no le fuera difícil todo lo que Dios tenía para él. Este apartarse implica un llamado de Dios, una separación para la santidad, una separación que protege. Y finalmente, todo lo que he dicho tiene que ver con esto. El apartarse para una misión. Aunque es el último punto, no es menos importante. El apartarse se refiere a que nos apartamos para una misión y para una tarea específica. Los apóstoles fueron apartados y miró Cristo a Andrés y Pedro, o Andrés y Juan, remendando redes, arreglando barcos, y les dijo: venid a mí, vengan conmigo, y os haré pescadores de hombres. Y vio a Mateo sentado en la mesa de los impuestos: deja esa mesa y deja todo lo que hace y sígueme. Y Mateo se paró y le siguió. Este apartarse entonces implica para un propósito específico. Así como vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios separó a los levitas para servir en el templo y realizar los sacrificios rituales. Así que el significado bíblico, para finalizar, del apartarse abarca una variedad de conceptos importantes, desde un llamado divino, una separación para la santidad, concepto de protección y concepto de un propósito para una misión específica. La Biblia nos muestra que el apartarse implica un propósito especial y un llamado de Dios hacia la excelencia de la vida cristiana. Dios nos invita a separarnos y apartarnos para buscar la excelencia en la vida cristiana. Cuando mi vida cristiana está sometida a esa excelencia otorgada por Dios,
mi reverencia también es especial. Entonces, ¿cuántos? 3 puntos. Temer a Dios, servir a Dios y apartarnos para Dios. Puesto en pie. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por estas verdades. Gracias porque nos permites ir aprendiendo, profundizando poco a poco estas verdades inequívocas, incuestionables, indubitables, urgentes para tu pueblo, para que no perdamos el norte de Dios, tu dirección, tu voluntad. Bendice a tu iglesia. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga.